Seguimos viendo reacciones químicas. Esta es la segunda parte. Vamos a repasar y vamos a seguir haciendo ejercicios de balanceo. Me interesa que ustedes sepan realizar este balanceo y por ello vamos a seguir haciendo dos ejercicios más de ejemplo. Tenemos esta reacción química, esta ecuación química. ¿Ok? Recuerden que primero tenemos que dividir a los reactivos de los productos mediante una línea y vamos a comenzar balanceando en el siguiente orden. Primero metales, luego no metales, después hidrógenos y de último oxígenos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esta ecuación. Identificamos los elementos que tenemos en reactivos: aluminio, eh, estaño y cloro. Y entonces vemos que son los mismos que tenemos en productos: aluminio, cloro y estaño. ¿Ok? Entonces empezamos con los elementos metales y entonces vemos que primero tenemos al aluminio, que es metal, y con ese vamos a empezar a balancear. Vemos que en reactivos solo tenemos un solo átomo de aluminio y en productos tenemos al aluminio aquí en este compuesto y solamente tenemos un átomo. Entonces está balanceado. Ahora vamos con el estaño. Tenemos en reactivos solamente un átomo. Y ahora nos vamos a productos y lo vemos aquí y vemos que solamente tenemos un átomo. ¿Ok? Ahora nos vamos con los no metales. El siguiente compuesto sería el cloro, que es un no metal. Y vemos que en la parte de reactivos acá tenemos dos cloros en esta molécula, dos átomos de cloro. Y en el lado de productos vemos que tenemos acá tres átomos de cloro en esta molécula. Y entonces los cloros no están balanceados. Tenemos dos átomos en reactivos y dos átomos en productos. Entonces, para balancearlos, recuerden que hay que buscar un número que sea múltiplo de estos valores, de 2 y de 3. Ya habíamos visto que un múltiplo para 2 y 3 es 6, y entonces hay que buscar un número por el cual podamos multiplicar cada uno de estos valores para que nos dé 6. En el caso de los reactivos de estos dos cloros, tendríamos que multiplicar por 3 para obtener el valor de 6, y en el caso de los productos, este 3 lo multiplicaríamos por 2 para obtener el valor de 6. ¿Okay? Y el número por el cual multiplicamos es el número de coeficiente que vamos a poner, es decir, las moléculas en total que vamos a tener tanto en reactivos como en productos. Y entonces aquí este 3 lo tendríamos que agregar como coeficiente y aquí este 2 lo tendríamos que agregar acá como coeficientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tener entonces ahora sí 2 de cloro por cada molécula y como tenemos 3 moléculas, entonces 2 por 3, 6 cloros en total. Y acá tenemos 3 átomos de cloro por molécula, pero como tenemos 2 moléculas, 3 por 2, 6 cloros en total. Y ahora sí, ya está balanceado. Pero nos afecta a los otros elementos. Entonces vamos a balancearlos de nuevo. Aluminio, seguimos teniendo un átomo de aluminio en reactivos, pero en productos vemos aquí que ahora ya no solo tenemos un átomo, sino tenemos dos porque agregamos una molécula más. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos dos aluminios, ¿sí? Y aquí este 3 también afecta al estaño, porque en vez de tener solo uno, tendríamos ahora 3 estaños en los reactivos. Y entonces hay que balancear. Empecemos con aluminio. Tenemos dos aluminios en productos y un aluminio en reactivos. Entonces aquí hay que agregar más aluminios, pero recuerden que no podemos modificar el subíndice. Solamente podemos agregar más moléculas o más átomos, pero en este caso el aluminio, como está de forma libre, hay que agregar otros átomos libres. Entonces tendríamos que agregar uno más, es decir, multiplicarlo por 2 para que nos dé ese valor que es el mismo para que esté balanceado en reactivos que en productos. Y entonces aquí tendríamos que agregar
un coeficiente 2. ¿Ok? Ahora el estaño. El estaño en reactivos, acá teníamos un estaño, pero como ahora tenemos 3 moléculas, se multiplica 1 por 3 y ahora tenemos 3 estaños en reactivos. Y ahora hay que balancear o igualar la cantidad de estaños que hay en productos. Nosotros tenemos un estaño. Entonces hay que multiplicarlo por 3 para poder obtener esa misma cantidad de estaños. ¿Okay? Entonces le agregamos este coeficiente 3 y ahora sí ya tenemos balanceado nuestra ecuación. Corroboramos de nuevo, vemos que el cloro siguen siendo 6, 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Y ahora sí, nuestra ecuación está balanceada. ¿Okay? Ahora vamos a realizar este otro ejercicio. ¿Sí? Ahora tenemos aquí dos reactivos. ¿Sí? Estos dos compuestos van a reaccionar para producir un solo producto. ¿Ok? Para dar paso a un solo producto. Y entonces hacemos lo mismo. Dividimos con una línea reactivos de productos y vamos a balancear. Vamos a balancear metales, pero en esta reacción no hay metales. ¿Okay? Vamos a balancear entonces no metales. ¿Cuál sería el no metal? El azufre. ¿Okay? Entonces empezamos a balancear azufre. Vemos que del lado de los reactivos tenemos solamente un átomo de azufre. Y en el lado de los productos tenemos igual un átomo de azufre. Vamos a balancear hidrógenos. No hay hidrógenos. Vamos a balancear oxígenos. Ok, sí hay oxígenos. ¿Y cuántos oxígenos tenemos del lado de reactivos? Acá tenemos 2 átomos en este compuesto y acá tenemos 2 átomos en esta molécula diatómica de oxígeno. Entonces en total tenemos 2 más 2, 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Estos átomos de oxígeno, 2 van a ser de cada uno de los reactivos. ¿Sí? Acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 2 oxígenos. Y entonces nos vamos a productos. Y acá vemos que en los productos tenemos 3 oxígenos. Y ahora aquí hay que balancear. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando balanceamos? Pero ahora tenemos compuestos separados que tienen oxígeno. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta que estos compuestos se tienen que tomar en cuenta por separado. Entonces, y de todos modos tomar la suma total, la cantidad de oxígenos total que hay, pero balancearlos por separado. ¿Okay? Por eso dividí estos dos números para que podamos ir viendo a cuál oxígeno le va a afectar el balanceo. Y entonces recordemos que acá tenemos 2 y 3, ¿sí? Ya sea cualquiera de los dos oxígenos que veamos, siempre es 2 y 3 la relación. Y recordemos que para balancear 2 y 3 átomos, el múltiplo sería 6. Entonces, a uno de estos dos compuestos le tendríamos que multiplicar o agregar moléculas para igualarlo a 6. Y a este, como solamente es una sola molécula, a esta le vamos a agregar o lo vamos a multiplicar por 2 para que sea 6. Pero ¿cuál de estas dos es la que vamos a modificar? ¿Sí? Fíjense de este detalle. Nosotros vamos a modificar esta molécula y vamos a afectar al azufre. Entonces, lo correspondiente sería de una vez modificar esta molécula para que esa cantidad le afecte también al azufre y podamos ver si esa sería la forma correcta de balancear. Y entonces multiplicamos por 2 aquí para que sean 6. ¿Okay? Y a este lo multiplicamos también por 2. ¿Sí? ¿Por qué no por 3? Porque ya tenemos 2 aquí, recuerden. ¿Sí? Recuerden que cuenta la suma total. Entonces aquí ya teníamos 2. Y ahora este, lo único que necesitamos agregar serían 2 más. Entonces vamos a multiplicarlo por 2, ¿sí? Para que nos den 4 oxígenos.
y esos 4 sumado a estos 2 nos den los 6 oxígenos que necesitamos en total. ¿Ok? Y entonces estos coeficientes 2 son los que vamos a agregar en cada uno de estos compuestos. Este en el lado de productos y este en el lado de reactivos. ¿Ok? Y corroboramos un poco. Vemos que los oxígenos tenemos 2 por 2, 4, más estos 2, tenemos 6, y acá tenemos 3 por 2, 6. ¿Ok? Tenemos la misma cantidad de oxígenos. Pero ahora se modificó el azufre. Ya no tenemos un solo azufre. Ahora tenemos 2 azufres. ¿Ok? Y esto ocurrió en ambos lados. Acá teníamos también un azufre, pero como ahora tenemos 2 moléculas, entonces tenemos 2 azufres. ¿Sí? Y ahora sí está balanceada nuestra reacción. 2 azufres y 6 oxígenos. No se olviden que el total de oxígenos cuenta estos de este primer reactivo y los 2 de aquí del segundo reactivo. Y ahora sí, nuestra reacción está balanceada. Muy bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos estudiando las ecuaciones químicas o las reacciones químicas, si bien es no olvidar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos por este sentido de reacción, también hay que identificar qué tipo de reacción es la que nosotros tenemos. ¿Okay? ¿Qué tipo de reacción estamos viendo? ¿Qué tipo de reacción estamos estudiando? ¿Okay? Para esto existen 5 tipos de reacciones o las reacciones se clasifican en 5 tipos, que son las que vamos a ver en esta clase. 1. Reacción de síntesis. Una reacción de síntesis, o también conocida como reacción de combinación, es aquella donde 2 o más reactivos se unen para formar un solo producto y tienen esta fórmula o estructura de ecuación, donde tenemos 2 reactivos A más B que van a producir un solo producto, ¿sí? AB. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos 2 o más reactivos y al final se combinan o se sintetizan en un solo producto, entonces se dice que es una reacción de síntesis. ¿Okay? Un ejemplo de esta reacción podría ser esta reacción química, esta ecuación, donde tenemos las reacciones de un óxido no metálico, ¿sí? El óxido de nitrógeno 5, y que al reaccionar con agua produce un oxiácido. ¿Ok? Esta reacción está balanceada. De hecho, pueden practicar el balanceo viendo estas reacciones. Tenemos 2 hidrógenos en ambos lados. Tenemos 5 oxígenos acá y otro acá, 6. Y acá 3 por 2, 6 oxígenos. Y nitrógenos, tenemos 2 nitrógenos acá y 2 nitrógenos de este lado. Entonces esta reacción está balanceada y cumple con la característica de ser una reacción de síntesis, donde tenemos 2 reactivos que se unen o se combinan para formar un solo producto. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo son las reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición es aquella donde tenemos un solo reactivo y que éste se separa o se descompone para formar 2 o más productos. Y ahora tenemos lo contrario. Solamente vamos a tener un reactivo que va a reaccionar para dar paso a 2 productos. ¿Ok? Tenemos AB que reacciona para formar A más B. Un ejemplo de estas reacciones podría ser esta, donde los hidróxidos, ¿sí? Como el hidróxido de níquel, se descomponen, ¿sí? Mediante algunas reacciones químicas en óxido metálico y agua. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un solo reactivo que va a reaccionar para producir o para formar 2 productos. ¿Okay? Esta reacción también está balanceada. Vemos que aquí solo tenemos un átomo de níquel, aquí un átomo de níquel,
Aquí tenemos dos hidrógenos, porque recuerden que este 2 le afecta al oxígeno y al hidrógeno, entonces tenemos dos hidrógenos y acá tenemos dos hidrógenos. Tenemos dos oxígenos y acá tenemos un oxígeno acá y un oxígeno acá, dos oxígenos. Entonces tenemos una reacción balanceada, una ecuación balanceada del tipo descomposición. Ahora vamos a ver la reacción de combustión. ¿Qué característica tiene esta reacción? Una reacción de combustión es aquella donde uno de los dos o más reactivos que participan es obligatoriamente oxígeno. ¿Okay? Uno de los reactivos tiene que ser obligatoriamente oxígeno y aquí estos compuestos reaccionan para formar uno o varios productos, pero en reactivos tiene que estar presente el oxígeno. ¿Okay? Y entonces tenemos aquí este ejemplo de reacción de combustión, ¿sí? Donde tenemos entre uno de los reactivos es el oxígeno y tenemos, por ejemplo, aquí a otro reactivo y estos van a reaccionar en el oxígeno y AB para producir algún otros compuestos diferentes, ¿sí? Donde ahora el oxígeno va a formar parte. Un ejemplo de estas reacciones es la combustión de cualquier hidrocarburo, cualquier alcano, por ejemplo como este que tenemos acá, que al reaccionar con oxígeno nos produce dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Y entonces, fíjense, tenemos aquí esta reacción que está balanceada. ¿Sí? Corroboramos. Está balanceado el carbono, tenemos acá dos átomos y dos moléculas, entonces 2 por 2, 4 carbonos. Vemos aquí 4 carbonos también. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 6 átomos, pero tenemos dos moléculas, entonces 2 por 6, 12. Y acá tenemos 6 por 2, 12. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Acá 2 átomos, pero tenemos 7 moléculas, entonces 2 por 7, 14. Y aquí, ¿cuántos tenemos? 2 por 4, 8. Y estas 6 que tenemos acá, estos 6 átomos de oxígeno, nos dan 14. ¿Ok? Y entonces está balanceada la ecuación. Tenemos una ecuación de combustión porque uno de los reactivos presentes es el oxígeno, ¿sí? Que va a ser el catalizador de la combustión del hidrocarburo para producir dióxido de carbono y agua. Ahora, reacción de sustitución simple. Una reacción de sustitución simple o desplazamiento simple es aquella en donde uno de los dos reactivos que participa es un elemento, ¿sí? Que por ser más electronegativo que otro elemento, lo desplaza de un compuesto para formar un compuesto nuevo y un elemento libre. Entonces, ¿qué característica tenemos aquí en las reacciones de desplazamiento simple o sustitución simple? Que vamos a tener uno de los reactivos va a ser un elemento libre, ¿sí? Aquí tenemos a A como ejemplo de un elemento libre, que va a reaccionar con un compuesto BC, donde tenemos dos elementos, y entonces A, que tiene que ser por regla más electronegativo que B, va a desplazar a B para formar un compuesto AC, ¿sí? Va a quitar a B de aquí, forma el compuesto y entonces deja a B de forma libre, como un elemento libre, ¿ok? A tiene que ser más electronegativo que B para poder hacer este desplazamiento. Si no lo es, no se da esta reacción química, ¿ok? A tiene que ser más electronegativo que B para que se dé esta reacción química. Para esto también hay una regla. Al hidrógeno, si hidrógeno fuera B, al hidrógeno cualquier elemento lo puede desplazar, porque el hidrógeno es un elemento muy poco electronegativo. Entonces, cualquier otro elemento que sea más electronegativo lo va a poder desplazar. Y aquí tenemos un ejemplo de esta reacción de desplazamiento simple, donde tenemos un elemento libre, como el cloro, ¿sí? Que se encuentra en forma diatómica, pero es un elemento libre,
que va a reaccionar con este compuesto, ácido fluorhídrico, y entonces el cloro va a desplazar al hidrógeno aquí para formar fluoruro de cloro y va a dejar al hidrógeno libre, ¿sí? Como un elemento libre, ¿ok? Entonces, nótense las características que tienen eh, esta reacción, ¿sí? Tenemos un elemento libre que va a reaccionar con un compuesto para producir un compuesto diferente, ¿sí? Y dejar otro elemento libre. Esta reacción también está balanceada, la pueden ustedes revisar, cumple con la ley de Lavoisier. Y ahora por último, las últimas reacciones, que son las reacciones de sustitución doble. Una reacción de sustitución doble o desplazamiento doble es aquella en donde los elementos de los dos compuestos reactivos se reorganizan, ¿sí? Todos los elementos se reorganizan y se desplazan para formar dos compuestos nuevos. Entonces, aquí tenemos una reacción donde vamos a tener compuestos de dos o más elementos y que estos se van a desplazar entre ellos mismos para formar compuestos nuevos. Aquí A desplaza a C para unirse a D, ¿sí? Si se fijan, A desplaza a C y forma AD, otro compuesto, y B, ¿sí? Se va a unir a C, ¿ok? Para formar este otro compuesto, ¿sí? Entonces, se reorganizan todos los átomos para formar compuestos nuevos. Los elementos se reorganizan para formar compuestos nuevos. Un ejemplo de esta reacción, pues sería esta, donde tenemos una reacción de neutralización, ¿sí? Que es una reacción entre un ácido y una base o un hidróxido, ¿sí? Y que estos ácidos e hidróxidos reaccionan para formar una sal y agua, ¿ok? Y entonces aquí tenemos al ácido sulfídrico, al hidróxido de magnesio, ¿sí? Que van a reaccionar para producir sulfuro de magnesio y agua, ¿ok? Vemos que tenemos al hidrógeno unido primero al azufre y luego al magnesio unido al oxígeno y al hidrógeno acá en el ion hidroxilo. Y vemos cómo el hidrógeno, ¿sí? O más bien cómo el magnesio acá desplaza al hidrógeno para unirse al azufre, ¿sí? Vemos cómo acá el magnesio desplaza al hidrógeno, se une al azufre para formar el sulfuro de magnesio y entonces este hidrógeno que se desplazó se une al OH, al hidroxilo, para formar agua, ¿ok? Y también esta reacción está balanceada, la pueden ustedes corroborar, comprobar y cumple con la ley de Lavoisier.